Hola, hola. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por el ejercicio. Ese, el que está viendo en pantalla. Dice 100 centímetros cúbicos. Bueno, ese. Lo que vamos a hacer es una representación. Sería la situación inicial y final. Acá se aplican las leyes de los gases que estuviste viendo en el video. Situación final. Entonces, te dicen la situación inicial, en base a los datos, vamos a suponer que acá es un recipiente, tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, ese es el primer dato, de un gas que está acá adentro, y sometido a una presión, la presión le vamos a llamar P, de 2 atmósferas, ATM, y tiene una temperatura que va a ser de 10 grados Celsius. Bueno, como esto es todo inicial, yo le voy a poner a cada variable la I de iniciales, o uno, o situación uno y situación 2. La situación 2, ¿qué pasa cuando termina? Dice, ¿qué presión ejercerá? O sea, que ahí ya te está preguntando la presión 2, esa sería la incógnita. La temperatura 2 te la da, que son 300 grados Kelvin, 300 K. Ese es un error que le ponen el grado, pero bueno, no pasa nada. Eh, y del volumen no dice nada. Por lo tanto, suponemos que es el mismo. Ese es un error en la consigna, ya que volumen uno y volumen 2 son iguales. Es lo que da a entender, porque como no dice nada, entonces una de las leyes de los gases, que la ley de los gases, la fórmula era presión uno por temperatura uno, o no, por volumen uno, es igual, sobre temperatura uno es igual a la presión 2. Esa es la ley de los gases ideales, que es lo que viste en el video. Lo que pasa es que en el video no solamente da la parte teórica. Esta es la fórmula que vamos a usar. Bueno, entonces, pero como acá el volumen es constante, como que no hay que tenerlo en cuenta. Entonces la fórmula quedaría presión uno sobre temperatura uno tiene que ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Donde acá la incógnita es la temperatura 2 o la temperatura final. Entonces la podés despejar. Para despejarla tenés que pasar este que está dividiendo el T2, temperatura 2, pasaría para el otro lado multiplicando. Entonces ahí ya tenés que presión uno, este pasa multiplicando y este te va dividiendo. Este sería igual a la presión 2. Y ahí ya tenés como para calcularlo. Entonces lo podemos hacer acá. Y dice presión 2 es igual presión uno por temperatura 2 sobre temperatura uno. Y ahí vas reemplazando los datos. La presión uno es 2 atmósferas. La temperatura 2 es 300 Kelvin. Y la temperatura uno es 10 grados Celsius. Antes de resolver, tendrías que verificar que las unidades coincidan. Entonces, o pasás 300 Kelvin a grados Celsius, o pasás los grados Celsius a Kelvin. Ese sería un cálculo aparte. Yo lo voy a hacer en otro color.
sería cómo pasar de grados Celsius a Kelvin. La fórmula es un corrimiento, o sea, si tanta cantidad de grados Celsius más 273, algunos usan 15, otros no, es igual a lo que te tendría que dar en grados Kelvin. Entonces, como yo acá yo voy a elegir pasar de Celsius a Kelvin. Entonces, donde dice X, yo voy a poner 10 grados Celsius más 273,15 me va a dar los Kelvin. Entonces serían, en este caso, si sumaba con la calcu, tenés que sumarle 10 más. Ya serían 283,15. Ese sería, ahí transformaste los Celsius a Kelvin, mediante la fórmula. Entonces ahora sí se puede seguir y decís, sigo acá, presión 2 es igual. Entonces ahora pones 2 atmósferas por 300 Kelvin y abajo ya, en vez de 10, la transformación 283,15 Kelvin. Ahora sí, se pueden cancelar las unidades y la unidad me va a quedar en atmósferas. Se hace 2 por 300, 600 atmósferas, dividido 283,15. Y ahí quedaría, bueno, con la calcu 2,11 atmósferas. Y ahí estaría la respuesta. Esa es la presión, aumenta un poquito. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Bueno, ese sería el primero. Después, eh, el 2 que dice de dilatación. Ese no vi que te hayan dado la fórmula, pero ahora lo vamos a hacer. Dice, el tubo del cañón de una pistola de calibre 45 mide 12, 12 centímetros. Esa es la longitud inicial. Se puede llamar longitud inicial, L sub I. Entonces, se dice que te da la temperatura. O sea, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Bueno, dispara y pregunta cuál va a ser la longitud por la explosión genera calor. Entonces, la longitud inicial, por efecto del calor, los metales se dilatan. Entonces, acá te pregunta cuánto. Por ejemplo, se va a dilatar un poquito más. Eso es lo que quieres saber. Más o menos cuánto se va a dilatar. Pero para eso tengo que saber qué temperatura, porque cuanto más temperatura, más se dilata. La temperatura 2 o temperatura final, como quieras llamarle, temperatura final, es de 3220 grados Celsius. Y acá el dato que te da es el CDL. El CDL es las siglas de coeficiente de dilatación, de dilatación lineal. Se llama coeficiente porque depende del tipo de metal o del material. Cada material tiene un coeficiente, por eso te lo tiene que dar como dato, si no, no lo vas a sacar. Entonces, ahí está, el coeficiente, que la fórmula que yo te voy a dar se llama alfa, es de 0,1234. 1, 2, 3, 4, 0,02. 1 sobre grados Celsius. Esa es la unidad. Ahora vas a ver dónde se usa esto. Entonces, la fórmula la fórmula de la dilatación, que esa tampoco te la habían dado, me parece. Bueno, no sé, por lo menos en el material que vos me mandaste no estaba. La fórmula de dilatación
tiene las siguientes variables. Se dice que es delta L, vamos a ver qué es cada cosa, es igual a alfa, y ahí aparece el coeficiente de dilatación, por L sub I, que es la longitud inicial, depende de la longitud inicial, por delta T. Vamos a ver qué es cada cosa de este delta L y delta T. El delta L es cambio de longitud, y delta T es cambio de temperatura. O sea, a un cambio de temperatura le corresponde un cambio de longitud, y esa es la dilatación que te están pidiendo. Entonces, como delta L es lo puedo poner como longitud final menos longitud inicial, porque es el cambio. El cambio lo mido haciendo la diferencia entre lo final y lo inicial. Alfa queda acá, longitud inicial aparece de vuelta ahí, y acá delta T, como está multiplicando, lo voy a poner entre paréntesis. Acá no había nada, por eso no puse paréntesis. Pero en delta T tengo que poner temperatura final menos temperatura inicial, y ahí ya estaría la fórmula completa. ¿A vos qué te piden? ¿Cuál es su longitud? O sea, no te piden el cuánto cambió, sino la longitud final. Entonces hago longitud final y tengo que pasar este término para el otro lado. Como está sumando, perdón, como está restando, pasa sumando. Entonces lo sumo a todo lo que está. Y el resto queda igual. Más alfa, longitud inicial, temperatura final menos temperatura inicial. Y ahí ya vas a calcular la longitud final, que es lo que pide el problema. La longitud inicial, eh, 12 centímetros. La unidad por ahora no la vamos a pasar. Si necesitamos la pasamos, centímetros, más alfa es el dato del coeficiente de dilatación lineal, que es 0,12342 sobre grados Celsius. Después sigue por longitud inicial, que vuelvo a repetir, 12 centímetros, y acá viene temperatura final, es lo que terminó el cañón. Ahora lo que te piden es esto, la longitud final. Esa es la incógnita. Temperatura final es esta, es 3220 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que sería 20 grados Celsius, y ahí, bueno, hay que usar la calcu, que queda longitud final es igual a 12 centímetros, porque tengo que separar en términos, ¿no? 12 centímetros es el primer término, queda solo, y tengo que resolver todo este producto. Lo que puedo ir haciendo es, el primer producto, con la calcu, voy a hacer 0,12341 por 12. Me va a dar 0,123 y el 2 y el 12. Ahí. ¿Qué me queda como unidad? Acá estaba arriba centímetros y abajo está grados Celsius. Y acá me fijo la temperatura, cuánto me da. O sea, es 3220 menos 20, bueno, me da 3, justo me da 3200. Acá ya el paréntesis no haría falta porque ya resolví. El paréntesis estaba porque era una resta, así que lo puedo sacar y poner directamente el resultado. Fíjate que acá se cancelan los grados Celsius con los de arriba, y seguís y te da la longitud final es igual a 12 centímetros, que era el primer término, más. Bueno, habría que hacer ahora esta cuenta, la calculo también, ahí la hago. No se me tiró el teléfono. Bueno, empiezo a ver, no, ahí está. Sería 0,12312 por 3200. Me da 0, acá, 0,384. ¿Y qué unidad me quedó? Centímetros. Está bien porque fíjate que yo a veces conviene
pasar de unidad, pero acá como coinciden centímetros, centímetros, está todo bien. Entonces lo sumás y la longitud final va a ser 12,384 centímetros. O sea que casi, ponía como 3 milímetros serían. 3 milímetros y un poquito más se dilató el cañón. Bueno, y ahí está la respuesta del ejercicio ese. Bueno, después pasamos al otro, que este era el que no tenés la fórmula. Entonces yo traté de deducirla y me salió, o sea, le encontré la vuelta porque, ahora te comento, dice la longitud de un cañón de 12 centímetros, vamos a ir haciendo la cañón y los datos. Eh, la longitud, 12 centímetros. La presión máxima que soporta es esta, entonces te da el dato de la presión. La presión que soporta es de 34.300 newton sobre centímetros cuadrados. Acá sí, en este problema hay un temita de unidades, ahora vamos a ir viendo. El trabajo realizado por los gases te da el trabajo T. Para no confundirlo con la temperatura, vamos a ponerle W, porque work en inglés es trabajo. Se usa a veces la sigla W, trabajo. W es, el trabajo es la fuerza por la distancia, siempre. La distancia acá se refiere a la longitud, a la distancia que recorre. Y ese dato te lo da, dice que el trabajo es de 261, no, 2617,09 Joule. Y ahora vemos el tema de la unidad Joule. Bueno, y calcular el calibre. Por lo que estuve viendo, tratando de deducir, el calibre sería, eh, cuando hablamos de calibre, es el diámetro que tiene el proyectil. Le llamo D mayúscula diámetro. Y el radio, matemáticamente, es la mitad, o sea, el radio es todo esto, el radio del- de la circunferencia. Este sería el radio. Entonces, al diámetro le llamo D mayúscula y al radio le llamo R minúscula. Esto nos va a servir ahora para que veas. El tema es que al no tener la fórmula, traté de deducir, a ver si vos me seguís los pasos. Bueno, fórmula que hay que saber es la de trabajo. Trabajo mecánico es esta fórmula. Otra fórmula que hay que saber es la superficie, la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Esta es la superficie o el área de la circunferencia. Es donde está el tema del diámetro en el calibre, circunferencia. Bueno, esta fórmula hay que saberla, la del trabajo. Y otra la de presión. Presión es igual a fuerza sobre superficie. O sea que la presión depende de la fuerza que yo hago sobre la superficie que hago. Por eso es lo del calibre. La superficie a su vez depende del diámetro, por eso lo asocian al calibre con el diámetro. En realidad sería la superficie del proyectil, de la base del proyectil. ¿Qué más hay que saber? Bueno, y ahora, juntando todo esto, se puede llegar a resolver, porque vos decís, como presiones, fíjate si yo junto la fórmula de presión y trabajo, yo de acá puedo decir, o puedo despejar y decir que trabajo sobre distancia es igual a la fuerza. Y esta fórmula, voy a hacer con otro color, la llevo para acá y la reemplazo. ¿Y cómo queda? Eso se llama sustituir. Quedaría
En vez de fuerza yo voy a poner W sobre D, entonces queda presión es igual. Superficie ya está abajo. Fuerza es W sobre D, o sea que W y D lo puedo poner así. Entonces ya tengo el trabajo. ¿Por qué hago esto? Porque por los datos que me dan, me dan el trabajo como dato, acá, el trabajo. Ya me están dando W. La presión te la da, o sea, te está dando P, por eso estoy haciendo todo este. Y la distancia también te la da, que es la longitud del cañón, acá te está dando D. Entonces ahí ya tenemos todos los datos. Pero ¿qué es lo que querés saber vos? El calibre. Pero el calibre ¿con qué está relacionado? Con el diámetro. Y el diámetro con el radio, porque el diámetro es el doble del radio. ¿Y qué tiene que ver? Acá, S, la superficie. Entonces acá hay otra relación. Sigo arriba. Pues eso es un lío. Cuando no te da la fórmula, tenés que hacer todo este movimiento para deducir. Entonces quedaría así. Quedaría. eh, acá, superficie. La superficie, porque yo definitivamente yo quiero saber el calibre, o sea, quiero saber el diámetro. Y acordate que, lo voy a anotar acá en otro color, el diámetro, acá, el diámetro es el doble del radio, o sea, 2 por R. O sea, que si yo sé el diámetro, sé el calibre. Ahí sería el ejercicio. Pero tengo que dar toda esta vuelta. Volvemos acá. ¿Dónde había quedado yo? Acá. Presión. Y empiezo a poner trabajo sobre distancia, que son los datos que me dan. Pero y superficie. ¿Yo qué quiero saber? La superficie para después sacar el radio, para después sacar el diámetro. Entonces, ¿por qué estos tres datos los tengo? Entonces despejo. Paso multiplicando, por ejemplo, la S de superficie. De este lado dejo el trabajo y la distancia, o la longitud. ¿Para qué? Para despejar S. ¿Por qué? Porque está en el denominador, yo lo pasé al numerador al otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Pero ahora me molesta P de presión, pero como lo puedo pasar, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces queda que superficie es igual a el trabajo sobre la distancia y esta es la presión que pasó dividiendo. Acá lo que hay que hacer es seguir resolviendo con los datos que te da el problema. Trabajo es, y ahí van los datos, 2617,09 joule dividido. Distancia, en centímetros, serían 12 centímetros. Y después viene la presión que soporta está 34.300 newtons sobre centímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, el tema de las unidades. Fíjate que acá tiene 12 centímetros y acá está sobre centímetros cuadrados, así que no hay que pasar nada. Y acá viene lo nuevo. Joule, que es la unidad. Lo voy a poner acá en verde, en violeta. El Joule es la unidad de energía o de trabajo, es Newton por metro. Y ahí aparece la unidad de longitud. Ves que acá está en metros y acá está en centímetros, pero por ahora lo voy a dejar así. Ahora, a medida que lo vamos necesitando, lo vamos pasando. Entonces quedaría. Arriba pongo lo mismo, así, y acá, en vez de Joule, es lo que vale, o sea, Newton por metro. Y abajo se me va. Como tengo centímetro cuadrado abajo y arriba tengo un centímetro, se me cancela uno y uno. Entonces este desaparece y este, en vez de ser centímetro cuadrado, queda centímetro solo. Le bajo un exponente. Y ahí sí puedo hacer con la calcu, puedo hacer 12
por, eh, por ese valor, por 34.300. Y me da 411.600. Y queda Newton sobre centímetro. Y ahí está. Bueno, acá Newton se van con Newton. Porque acuérdate que queda un centímetro porque se simplificó el de abajo con este de arriba. Pero fíjate que metro y centímetro no los puedo cancelar. Bueno, este lo sigo acá, sería superficie. Lo que sí puedo hacer es hacer esta cuenta, o sea, hacer 20. Voy a hacer la cuenta de arriba y después paso los metros. Serían 2617,09 dividido 41,1600. Me da 0,0063. Voy a poner, sigue, ¿no? Pero dejo hasta ahí. ¿Y qué me queda? Metros. Y abajo me quedan centímetros, pero en el denominador. O sea que cuando lo paso arriba, porque quedaría así. 1/centímetro. Y hay una propiedad de división de fracciones que cuando la fracción divide, lo puedo pasar arriba multiplicando dado vuelta. Entonces voy a hacer eso. Me queda 0,0063, queda metro y acá centímetro sobre 1 o nada. El uno abajo no cuenta, no importa, pero acá está el problema. Yo tengo metro y centímetros. Eh, no sé, se me ocurre pasar a centímetros, sabiendo que un metro son 100 centímetros. Eso lo haces con un conversor de unidades. Así que un metro son 100 centímetros. Entonces lo reemplazo. Entonces yo digo que es 0,0063 y en vez de un metro pongo 100 centímetros. Y el otro era centímetros. O sea que ahí sí tengo 2 centímetros. Y cuando hago el resultado me da esto por 100, es correrle la coma a dos lugares, sería 0,63 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Y qué estamos calculando acá? La superficie. Todavía no sabemos el calibre. Ahora, ¿para qué nos sirve la superficie? Y ahí vemos a la fórmula la superficie del círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, con este valor, yo voy para acá arriba y lo termino de resolver. Lo voy a hacer en otro color para no hacer lío. Que queda superficie, yo sé que es pi por radio al cuadrado. Y la superficie recién nos dio 0,63 centímetros cuadrados. Y acá me queda pi. Pi es 3,14, un valor constante, un irracional, y radio al cuadrado. Y eso es lo que queremos saber, porque si yo sé el radio, lo duplico y va a ser el diámetro, y ese es el calibre. Pero en centímetros estamos, ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer la cuenta. Entonces lo que puedo hacer es hacer 0,63 centímetros cuadrados y paso dividiendo el pi, o sea, el 3,14. Y de este lado me queda radio al cuadrado. Ahora, hago la división y me da, a ver, prometí esto, ahora sí. Con la calcu hago 0,63 dividido 3,14. Me da, la división me da 0,26
0,006. Voy a poner 4. Después sigue, centímetros cuadrados. Y eso es radio al cuadrado. Ahora, ¿cómo paso el cuadrado? Como raíz. Entonces queda raíz de 0,2006 centímetros cuadrados. Y ahí me da el radio. Y a eso entonces le voy a sacar la raíz cuadrada de 0,26, me da 0,4478 centímetros. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada se va con la potencia 2 de centímetros. Y ese es el radio. Bueno, ¿qué dijimos? El diámetro era el doble del radio. Entonces ahora yo con este dato digo que el diámetro es igual a 2 por R, o sea, es igual a 2 veces lo que me dio el radio, que sería 0,4478 centímetros. O sea que el diámetro sería igual a, y hago eso por 2, sería el doble. Así que quedaría, hago 0,4478 por 2, me da 0,8956 centímetros. El tema es que me parece que el diámetro lo miden en milímetros. Bueno, eso en el apunte que me mandaste es relativo, en pulgadas, etcétera. Una vez que vos tenés esto, por ejemplo, si lo querés pasar a milímetros, serían centímetro, milímetro. O sea, le corres la coma al lugar, es 8,9. 8,9 milímetros. Ese sería el calibre de la bala. Bueno, y ahí termina. El otro ejercicio, del otro, es similar al que hicimos al principio, así que lo puedes usar como para repasar. Y cualquier cosa me contás. Bueno, te mando este videito, a ver si te ayuda. Cualquier cosa, bueno, me vas diciendo. Nos vemos.